Lo que hace... Pará. Atrás, una atrás. ¿Qué es lo que hace el campo receptivo retiniano? La retina lo que hace es, o sea, con este sistema de células, lo que hace es aumentar el contraste. Nosotros lo único que vemos es contrastes y lo que hace la retina fisiológicamente es aumentarlos. Entonces, si tenemos esto que es un leve degradé del oscuro al claro, hay una diferencia que si lo viéramos físicamente es así, la retina es como que lo tomara así, acentúa donde termina una zona gris medio oscura hacia el claro o de una gris clara, perdón, o una gris oscura hacia el oscuro. Lo que hace es aumentar los contrastes. ¿Ustedes tuvieron somatosensorial? Sí. Bueno, vieron lo que es el campo receptivo cutáneo y vieron lo que es la inhibición lateral, y eso también lo saben. Bueno, ese es el factor principal que determina que haya una diferencia de contrastes. Puede ser diferencias de contrastes a nivel del sistema somatosensorial o al sistema retiniano. En el sistema retiniano es mucho más preciso, tiene una presión mucho más grande, porque calculen que es de nuestros sentidos el que tiene mayor poder de discriminación. ¿Sí? Entonces, a ver, seguí. Lo que tienen que entender, lo que nunca logran entender es esto del circulito de adentro y de afuera. Y para entender eso, lo que tienen que entender es cómo se le ocurrió al experimentador hacer este tipo de experimentos. Tienen que entender cómo se determinó este experimento. Este experimento se determina así. Ustedes vieron cómo es la retina. Lo que él trataba de ver es qué pasaba cuando se iluminaba la retina. Si yo soy un electrofisiólogo y tengo que registrar la actividad de una neurona, y ustedes ya saben cómo se registra la actividad de una neurona. ¿Cómo se registra? ¿Cómo la puedo registrar? Primero, sí, electrodo voy a precisar porque es la forma de medirlo, pero ¿cómo puedo medir la actividad de una neurona? Clampeando. ¿Cómo se llama? ¿Qué es clampear? Acá dicen clampear. ¿Qué es clampear? Lucas, cuando quieras, ¿qué es clampear? Electrodo. ¿Cómo? Electrodos, poner dos electrodos. ¿Dónde está? ¿Dónde? Poner dos electrodos. ¿Dónde? Uno intracelular o uno tengo que pinchar la célula y otro afuera. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el de adentro? ¿Para qué me sirve el de afuera? Para medir la diferencia de voltaje. Porque quiero medir la diferencia. Lo único que puedo medir si una neurona está activa o no, una célula está activa o no, si me cambia ¿qué? El voltaje de... El potencial de membrana. Entonces yo le puedo inyectar corriente adentro y ver si eso produce un efecto, o meterle corriente afuera y ver el otro efecto. Puedo usar cualquiera de los dos. Para eso preciso dos pares de electrodos. Entonces, si yo tuviese que medir la retina, ¿sí? ¿Dónde se les ocurre, en la época que lo estaban midiendo, que yo pudiese, dónde yo podría detectar la actividad? ¿Dónde es más fácil? ¿En qué tipo celular? En las ganglionares, dicen. ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Por qué? Porque están ahí nomás, o sea, yo puedo meter un electrodo. Primero, lo puedo hacer con la retina abierta, pero si tuviese el ojo, yo también puedo meter un electrodo que atraviesa el cristalino todo y puedo pinchar. La primera célula que yo encuentro en la retina es la ganglionar. Entonces lo que hizo esta persona es pinchó una ganglionar y lo que vio es empezar con unas de luz casi puntual, empezar a moverse y cuando esta célula disparaba. ¿Sí? Eso es lo que determinó, es lo que se llama el campo receptivo. Esta ganglionar generalmente tiene 4 o 5 células en la zona de mayor definición. Tiene muy pocas células, que es lo que determina el campo receptivo de esa ganglionar. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan cómo era el somatosensorial? Que una luz en cualquiera de estas me va a estimular esta ganglionar. Me la va a estimular o inhibir, dependiendo. ¿Sí? Pero que si yo salgo de ahí, ya no va a recibir. ¿Sí? Lo que tienen que entender es que acá hay superposición. Este cono, ¿sí? En este caso son bastones, porque están, bueno, no importa. Este fotorreceptor, no vamos a entrar en detalles ahora, este fotorreceptor, si bien
me va a estimular a esta, también me puede estimular a otra. Hay superposición de esos campos receptivos. Lo que pasa es que yo lo defino para una célula ganglionar. Yo pincho una ganglionar y digo cuál es el campo receptivo de esa ganglionar. ¿Se entiende? Si entienden eso, es mucho más fácil entender ahora campo receptivo, que es cuando yo ilumino adentro, ilumino afuera, ¿sí? Yo lo que estoy tratando de ver es esas células, cómo responden a luz o oscuridad en un área. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy definiendo es que, o lo que se trató de buscar acá, es que hay un límite en el cual la luz y la oscuridad me está determinando que una célula se active y no otra. Se active esta y esta no. Y eso es lo que me da a mí los contornos. Todo lo que ustedes ven como contornos, todo eso es que los fotorreceptores pueden discriminar entre dónde me estimula una ganglionar y la de al lado no. Este campo receptivo, que sería el centro y la periferia, ese campo receptivo tiene un correlato total, este parche de retina tiene una representación igual en el geniculado lateral. ¿Sí? En el geniculado lateral está representada toda la retina. Claramente, los campos receptivos van a ser más chiquitos, como en el somatosensorial en la punta de los dedos, o en los labios, o en la lengua, en la zona más cercana a la fobia, porque tengo mayor discriminación, y van a ser mucho más grandes, van a involucrar muchos más fotorreceptores en la zona más periférica, que lo único que me interesa es detectar movimiento, no es que me interesa. Somos así, ¿sí? Solo podemos hacer foco en una zona. Entonces, esto es importante, que los campos receptivos es como el de la lengua y el de la espalda, ¿sí? Exactamente igual. Bueno, a ver. A mí no me quedó claro qué es un campo receptivo. Ah, bueno, a ver. Y entonces, ¿qué sería un campo receptivo? Si saben lo que era un campo receptivo de somatosensorial. El área que a partir del estímulo ¿El área de qué? de retina y fotorreceptores, a partir del estímulo O sea, el número de fotorreceptores o el área que involucra un cierto número de fotorreceptores que... produce una despolarización, una determinada... Respuesta frente a un estímulo. Bien. Solo una despolarización. Entonces, ¿qué? Entonces, en forma general, más general... Produce una respuesta. A ver, uno. Que modifica la actividad de una neurona ganglionar. Perfecto. ¿Sí? Si estás hablando del campo receptivo de la neurona ganglionar, vos podrías hablar del campo receptivo de otras neuronas. Pero hablando acá, es eso, ¿sí? Porque es importante no pensar solo en la despolarización, porque cuando vean la periferia, en algunas ocasiones lo que provoca es inhibición. Y eso es una respuesta también. Entonces vamos a ver cómo discrimina esto rápidamente. Bueno, no importa esto. Acá, lo que estoy haciendo, vamos primero, sigamos porque esto es nada más como también tenemos un centro y una periferia. Este es un fotorreceptor. Ustedes saben que los fotorreceptores, cuando comienzan a liberar, ¿qué neurotransmisor liberan? Glutamato. ¿Y cuándo lo liberan? En la oscuridad, por eso llaman corrientes oscuras. O sea, cuando hay luz, se inhibe. Es al revés de lo que uno pensaría si pensara con la lógica. Por eso llaman corrientes oscuras. Y cada uno de estos fotorreceptores está conectado con dos células bipolares. Ya saben cuál es, la ON y la OFF. ¿Por qué son y por qué es OFF? A ver, uno. ¿Por qué son ON y OFF? El ON produce una respuesta frente al universo y el OFF no. ¿Y qué respuesta? Porque ¿por qué se le llama ON y OFF? ¿Se despolariza o se despolariza? O sea, ¿cuál se va a activar? ¿La ON o la OFF se va a activar cuando yo en este bastón, yo a este bastón lo ilumino? ¿Qué va a pasar con el glutamato? Se libera menos. Se libera menos, claro. Lo bloquea. Se libera menos. Yo a este fotorreceptor lo ilumino. ¿Qué va a pasar con el glutamato? Libera menos. No se va a liberar menos. Hay una liberación tónica, acuérdense. No existe el cero en fisiología. Entonces yo la puedo disminuir o aumentar. ¿Va a disminuir o va a aumentar? Disminuir. Va a disminuir. ¿Cuál de las dos vías se me va a activar? ¿La ON o la OFF? La onda. ¿Por qué? A ver, uno. Allá. Bien, muy bien, levanta la mano. Se nota que estudiaste, dale. Las células bipolares ON tienen los receptores N-GLUT, que frente al glutamato producen una
una hiperpolarización de la membrana. Entonces, si reciben menos glutamato, como consecuencia van a tender a despolarizarse. Por lo tanto, van a descargar más neurotransmisores a la célula bipolar. ¿Y por qué? O sea, ¿eso pasa con cualquier receptor al glutamato? No, con el aminoácido no. ¿Y con los metabotrópicos también? ¿Pasa con cualquiera? Puede ser un metadotrópico. ¿Qué tipo de receptores metabotrópicos había? M-Glu. Los M-Glu son todos, este es M-Glu 6, pero hay toda una familia. Pero, ¿cómo los metabotrópicos, por qué se llaman metabotrópicos? Uno levanta la mano y contesta. Son los que están asociados a proteínas G, ¿Y qué tipo de proteínas G existen? S, I, Q, T y había otras. O sea, en grandes rasgos son unas que activan Sí, y otras que segundos inhiben. mensajeros. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de proteína G estará acoplada al GluMR6? Que inhibe. Entonces, ¿qué va a hacer? La respuesta va a ser menor, o sea, va a disminuir de su frecuencia de disparo regular, la tónica. ¿Sí? Va a ser una fásica, pero disminuida. Eso también tiene que entender. Siempre que no sea tónica es fásica. Entonces entiende que fásica es que dispara más. No, si dispara menos también es fásica. Porque tenemos dos características, tónica y fásica. Si disminuye también, no es tónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esta célula? ¿Qué va a hacer? ¿Liberar qué? Glutamato. ¿Qué va a pasar con la segunda? ¿Con qué se conecta la bipolar? Con la ganglionar. Con la ganglionar. ¿Y ahí qué se libera? Glutamato también. ¿Y qué va a pasar acá en la ganglionar entonces? Acá se va a liberar más o menos. Más. Y entonces esta ganglionar Se va a despolarizar. se va a activar. Porque ¿qué características tienen las ganglionares con respecto a las bipolares? Si yo mido así de a dos. Esta tiene GluR6, ¿y esta que tenía? AMPA y ¿Y estas que tienen? Todas AMPA y NMDA. Entonces, estas ya no importan, o sea, estas ya censan, esto es lo único que están censando. La que discrimina en cuál ganglionar se va a activar es la bipolar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esta bipolar, cuando yo ponga la luz, se va a activar esta y se me va a activar esta ganglionar. Cuando yo ponga oscuridad, se va a liberar glutamato. Acá el glutamato me va a provocar una inhibición, entonces no se va a liberar glutamato acá, pero el NMDA AMPA sí, el NMDA AMPA y esta se va a activar. Entonces, si yo estoy pinchando esta, ¿qué va a pasar cuando yo le pongo luz a ese fotorreceptor? Se va a hiperpolarizar. No va a cambiar el disparo, o sea, no sé si va a ir hiperpolarizar, la que va a cambiar es en esta, pero en esta ¿qué va a pasar? Pero cuando haya luz va a disparar. ¿Sí? Entonces tengo que ver dónde estoy parado yo. ¿Sí? Y esos son estos gráficos, si los miran y los piensan, es nada más que eso, es ver cómo pueden modular la activación de una o la otra. Se construye que yo tengo estas dos vías. Pero la persona que hizo el experimento, o cómo lo demostró, estaba parado en una sola. Lo que pasa es que después se paró en otra y le puso la luz y le cambió. Entonces ahí es como reconstruyó. Él fue haciendo de a una por una, ¿se dan cuenta? Porque solo puedo registrar a una célula. Entonces no es que se me activan las dos, esto es la reconstrucción de lo que realmente pasa, pero fisiológicamente lo que hicieron es experimento uno por uno, y viendo. Por ahí el tipo enganchó 10 de estas, por esa suerte dijo, son todas así, son todas inhibitorias, cuando le pongo no. ¿Se entiende? Esa es la duda que yo tenía. Entonces, porque yo lo había leído como que habían on y habían off, de acuerdo, digamos... Hay on o off. Estas son off y estas son on. Sí. ¿Qué determina el on o el off? La bipolar. La bipolar. ¿Y qué lo va a determinar al final? El estímulo, a quién se la Si hay luz, si el fotorreceptor libera o no libera glutamato. Y la liberación o no del fotorreceptor lo va a determinar ¿qué? Luz. La luz, un fotón de luz. ¿Sí? Esto es exactamente lo mismo. Lo que pueden ver es cuando se estimula una. Cuando una se estimula, la otra se inhibe. Cuando una se estimula, la otra se inhibe. Y cómo disparan. Es nada más que eso, que esto es el puro eso. Claro, porque yo la duda que tengo entonces, la off, ¿se puede convertir en on si se la estimula o no? Queda como off. A ver qué piensan. Esta off. Esta es una off. ¿Se puede convertir en on? No, por eso. ¿Se puede o no se puede? ¿Por qué? Porque o estímulo que vai receber Porque la bipolar tiene la bipolar. ¿Cómo? o estímulo, ¿Y por qué? porque o estímulo da bipolar. Claro.
así es como lo tienen que saber. Si alguna vez estudian un poco más profundo, se van a dar cuenta que hay un poco de cruce de una con otra. Pero no importa el detalle. Ustedes lo que tienen que saber, o sea, para esta materia, lo que tienen que saber es que existen las ganglionas, o sea, que las bipolares son las que determinan, o sea, la gangliona es la que va a mandar la información. ¿Se entiende? Y lo que crea, ahora vayamos a ver qué es lo que pasa. No, la próxima. Esto es lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que crea esta diferencia que hay entre una y otra? Creo que en el próximo hay 3. A ver. Sí, hay 3. ¿Qué es lo que determina que haya, que se pueda decir que sea on u off? O sea, ¿por qué me determina contrastes? ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo un fotorreceptor, tengo 3. Supongamos que son 3. Ya sabemos que son más, pero ese es para o sea, a modo ejemplificador. Tengo 3 fotorreceptores, de los cuales en uno le doy luz, supongamos, vamos a ver acá, supongamos le doy luz a ese, le doy luz. ¿Qué es lo que sucede con este fotorreceptor? Libera menos. ¿No? Libera menos glutamato. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Estás aprendiendo algo? Si le doy luz a este, ¿qué va a pasar con este fotorreceptor? Libera menos glutamato. Libera menos. Sí. Entonces, acá pongo solo una bipolar. ¿Por qué? Porque estoy midiendo esta. Es el experimento. Yo estoy midiendo esta ganglionar. Yo todavía no sé qué es. Pero yo le pongo luz. ¿Y qué pasa? El glutamato se libera menos. Entonces, ¿qué pasa con esta? Despolariza. Aumenta, libera. ¿Y esta qué va a pasar? Despolariza. Despolariza. Entonces es una centrón. Sí. Ya lo sé. Esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo esta que dispara. Pero estas a los alrededor, o sea, esta que va a disminuir, porque le puse luz. Pero las de al lado, si tengo oscuridad, ¿qué va a pasar? Sí, liberan igual. ¿Van a disparar más? ¿O no? Porque están en oscuridad. Quiere decir que más allá de lo que activen en las otras bipolares o lo que sea, yo lo que quiero ver es qué sucede. O sea, yo lo que quiero es ver si las fotorreceptores aledaños a los que yo tengo en el centro, lo que yo denomino centro, si la periferia me influye sobre el centro. ¿Se entiende? Porque es una forma de poder determinar si hay una discriminación. ¿Está? Entonces, yo lo único que miro siempre es la ganglionar. Yo no miro otra cosa. Yo tengo pinchada la ganglionar. Pero yo lo que hago es, primero le pongo toda oscuridad. Supongamos. Le pongo toda oscuridad. ¿Qué pasa si yo le pongo toda oscuridad? ¿Esta qué pasa? Se despolariza. Que va a disparar. Sí. Y estas también. Sí. Todas van a disparar. Sí. ¿Sí? Ahora, yo tengo estas células, que es muy complicado, cada vez se están cambiándola más, pero vendrían a ser lo que tiene que ver con la inhibición lateral. Cuando yo estimulo por alguno de los lados, lo que hace es, en los laterales, libera GABA. Entonces, acá lo que tienen que saber es, si todas están activadas, es como si no tuviese actividad de nada. ¿Sí? Si todo está blanco, yo no puedo discriminar nada. Entonces, este campo receptivo no puede discriminar, y lo que van a ver es que no hay señal, no hay una señal real. ¿Cuándo logro un cambio de señal? Cuando yo ilumino o la periferia y dejo oscuro el centro, o ilumino el centro y dejo oscura la periferia. ¿Ahí qué va a pasar? ¿Esta qué va a pasar? Disminuye El glutamato. Disminuye el glutamato. Al disminuir el glutamato, ¿esta célula la va a estimular o la va ¿qué le va a hacer a esta célula? Se libera menos glutamato y tiene receptores a glutamato, pero libera GABA. Sí. ¿Qué va a pasar con esta célula? Va a liberar menos GABA. La actividad, ¿va a aumentar o disminuir? Disminuir. Va a disminuir. Si disminuye la actividad, ¿me va a inhibir más o menos a esta? Menos. Menos. Eso quiere decir que esta gana en fuerza. ¿Se entiende lo que yo digo? Si yo no tengo esa neurona GABAérgica, yo tengo un patrón que es, supongamos que sea así, yo estimulo, si yo no tuviese, no ven desde atrás nada. Lo voy a hacer más grande igual. Primero vamos a ver el concepto, después si quieren lo vemos en detalle. Pero si yo no tuviese esas células inhibitorias laterales, si yo estimulo al centro me haría...
me haría esto. No, anda. ¿Qué es lo que yo logro con la inhibición lateral? Y ahora, si no lo entienden, lo vamos viendo entre todos. Yo lo que logro es esto. ¿Se entiende? La zona donde yo tengo el fotorreceptor difiere mucho de las zonas aledañas. Esto, claramente, si hay diferencia con esto, lo están logrando las células horizontales. ¿Cómo lo logran? ¿Lo entienden o no? Inhiben menos a la... ¿Qué pasa si yo tengo, o sea, vamos de vuelta, si ahora yo tengo todo luz? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a detectar algo con este campo receptivo? ¿Por qué? A ver, uno. Porque la frecuencia de las tres, el dibujo ese es la misma. Las tres están disparando igual, quiere decir que esto es como si no actuara los horizontales. No voy a tener discriminación. O sea, ¿cómo lo discrimino? Yo estoy midiendo en esta, pero en realidad lo que yo veo cuando estoy discriminando a nivel cambio, o sea, yo lo que estoy viendo es, yo ilumino y dejo de iluminarlo. El haz de luz pasa y yo lo muevo. ¿Cómo me cambia la frecuencia? Si es todo claro, no pasa nada. Y cómo yo en esta célula, cuando esta célula justo pasa el haz de luz y después deja de pasar, ¿cómo me cambia la actividad? Esa actividad que me cambia, me la está determinando la periferia. ¿Cómo están los de al lado? Si yo tuviese acá también luz, esta ya no me participa y la diferencia esta va a ser mucho menor. Yo lo que estoy haciendo es un contraste. ¿El contraste por qué? Porque yo puedo potenciar o no esta señal. Yo puedo hacer que largue más glutamato o no, que si yo tengo un lado iluminado, los tres iluminados, no solo el del medio. Cuando este me libere el glutamato, me va a estimular a esta y esta me va a inhibir a las laterales. Cuando sea al revés, esta oscuridad, ¿qué va a hacer? ¿Va a liberar? ¿Qué va a hacer en esta? Va a despolarizar, va a liberar ¿Va a más. liberar glutamato? Sí, Este glutamato que se libera, ¿cómo va a actuar con respecto a esta? inhibir más. Me la va a inhibir, la señal va a bajar. Va a bajar la señal de esta, va a bajar la señal de esta. Cuando pase de vuelta la luz me va a devolver. Entonces, esta célula, dependiendo la luz, cómo se va moviendo, si va pasando o no, me va a determinar la intensidad con que dispara y voy a saber dónde termina un borde y dónde empieza el otro. No es muy fácil, no sé si querés agregar algo. No, por ahí pensar que sin células horizontales, ¿sí? Sucedería que si yo cambio la luz en la periferia, habría una respuesta diferente a la nacional. ¿Se entiende? De vuelta. De vuelta. Ustedes decían que si yo ilumino la periferia, vamos a una nacional on. ¿Sí? Yo ilumino la periferia, ¿qué va a pasar? No se va a activar, digamos. O yo lo digo al revés, yo le digo oscuridad, más fácil. Le doy oscuridad en la periferia. En una ¿Cómo está nacional ahí? on. ¿Se Eso ahí. entiende que si yo le Solo doy voy a la la oscuridad en la periferia. periferia o oscurezco, yo lo que voy a determinar es entre el centro y la periferia si hay diferencias de iluminación. Mientras sea todo oscuro o todo claro, ese campo receptivo no va a detectar nada. Va a detectar, o sea, no me va a detectar nada, ningún cambio. Cuando yo ilumine el centro, me va a cambiar la actividad de la bipolar. Cuando yo ilumine la periferia y oscurezca el centro, también. Porque las de al lado me están influenciando por el GABA si va a aumentar o no el disparo. No le vamos a pedir algo tan fino como esto, porque es algo muy complicado. Lo interesante sería que lo entiendan como un mecanismo de plasticidad sináptica y de inhibición lateral, que es muy importante y que no lo van a ver más en la carrera. No lo ven más y van a tener, en varios casos se usa todo lo que tenga que ver con la inhibición lateral en cierta patología. Pero, ¿lo entienden? O sea, lo que está preguntando Lucas, lo que está diciendo Lucas. A lo que voy es que tiene que haber una conexión entre la periferia y esa unidad del centro para que cuando yo cambie la iluminación de la periferia haya un cambio en el voltaje de esa neurona. ¿Se entiende? Y a lo que apuntamos es eso, que puedan entender que hay algún mecanismo de inhibición lateral o de algún tipo que lo que hace es generar ese cambio. ¿Se entiende eso o no? Sí. O sea, si yo quito lo que dice Lucas, si yo quito estas dos, es como si este fotorreceptor estuviese solo. ¿Habría periferia ahí? ¿Hay periferia y centro? No. Lo que determinó, primero lo que determinó
determinado de los experimentos en que yo ilumino un fotorreceptor y me va a activar o inhibir, o sea, me va a activar una gangliona on, una gangliona off, dependiendo de si le doy luz o le doy oscuridad. Vamos a ver qué vía me activa ese fotorreceptor. Lo otro es lo que es el centro-periferia, que es esto. Todos dibujitos de esto lo que involucran son al menos 3 juegos de fotorreceptores. Se lo dibuja así, 3, es circular, sí, pero son algunos en el centro y todos alrededor. Lo que va a determinar es si el centro o la periferia tienen diferentes grados de iluminación o de estimulación. Lo que tienen que acordarse además, que esta, que acá es periferia, es centro de otro. Porque si yo me paro en la ganglionar de esta ahora es periferia y esta es centro. Y así es como el sistema visual puede determinar dónde termina y dónde empieza un borde. ¿Un borde de qué? Un borde del pizarrón, las características de la cara, todo lo que nosotros vemos es eso. Y el mayor grado de discriminación de los fotorreceptores, ¿qué colores son? ¿Cuáles son la mayor discriminación que puede hacer un fotorreceptor? Blanco y negro. Si ya voy al espectro de colores. Blanco y negro. ¿Cuál es la composición de todos los haces de luz, de todo el espectro? ¿Qué luz es? Blanco. ¿Y la ausencia de todos? Negro. ¿A ustedes les parece que es una casualidad que las letras, los libros sean en letras negras en fondo blanco? Esa es la mayor resolución que tenemos. Si no, si tienen una tablet o lo que sea, cámbienle los colores y pónganle letras rojas en fondo azul y vamos a ver si pueden leer a la misma velocidad. ¿Sí? Tenemos menor poder de discriminación. Eso tiene que ver con la estimulación. Y eso tiene que ver con esto. Cada vez que nosotros determinamos los límites de algo, es que estos campos receptivos le están diciendo al geniculado lateral, y eso va al cerebro, pero no sabemos realmente totalmente hoy cómo se forma la imagen, pero sabemos que estamos determinando dónde termina algo y dónde cambia. ¿Cuál es el fin de eso? ¿Sí? Me parece que, no sé, si quieren después podemos también verlo en el práctico, pero lo que tienen que entender es que estas células, cómo actúan. Es una inhibición lateral, es lo mismo que para somatosensorial. A ver, pasá para ver. Bueno, esto no, que es que los conos tienen células bipolares on y off, pero los bastones usan, ¿sí? Tienen solo una bipolar y usan para discriminar on y off la de los conos. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se le puede pensar fisiológicamente? Porque, o sea, más allá de que uno puede pensar en economía, pero eso, digamos, en la naturaleza no funciona. ¿Pero qué? O sea, claramente cuando un bastón se activa, ¿sí? El cono ya no está casi funcionando. Eso saben. ¿Sí? O sea, se le llama, a los bastones se les llama los sensores de baja luminosidad, donde tampoco hay percepción de color. O sea, si ustedes están de noche en penumbra y ven colores, es que todavía se están actuando los conos. Los conos son de 3 colores, los bastones son de uno solo, o sea, distinguen nada más que blanco y negro. Cuando no ven más color, quiere decir que ahí están actuando los bastones. ¿Sí? Seguí, las vías saben, la otra vez vimos lo que es... Eso, que era la pasada pasada. Esto lo vimos, que es la vía de qué y del dónde, ¿se acuerdan? Lo repasamos, si quieren pásenlo. Esto, lo del reflejo, también, o los campos visuales, sí. Eso también lo vieron. ¿Sí? Porque cuando yo ilumino un ojo se me contraen las dos pupilas. ¿Cuál es la función fisiológica de que se contraigan las dos pupilas? ¿Eso lo saben? ¿Qué pasa si una pupila si yo tuviese una pupila dilatada y la otra contraída? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y por qué en teoría cada ojo proyecta una imagen? No sé si vieron, si quieren miren el video que está, que yo lo conseguí en un congreso, el video que está en la cátedra o en el CITEP, que es sobre visión, donde o sea, cada ojo proyecta, forma una imagen, y si los dos no están, uno estaría en foco, una de las dos debería estar en foco.
y entonces mi visión sería borrosa. Las dos imágenes, la composición de las dos imágenes, eso tiene que ver con la parte monocromática y la parte de la o sea, donde tengo la superposición de los dos, y no, esta es la zona central es donde es telescopio, yo estoy haciendo foco con los dos ojos, y ahí es donde yo perdería resolución y vería borroso. Esa es la razón, que se sabe que pasa con las personas que tienen el problema en el núcleo de Webb. Esto lo sí, acá está lo del núcleo de pedestal. A ver qué más. Nada más, ya saben que se forma la figura invertida, que hay una representación, este es el campo visual, y así como está representado en forma ordenada en el geniculado lateral, también está en forma ordenada en la corteza visual. O sea, el orden pasa de la retina al geniculado lateral y del geniculado lateral a la corteza. ¿Se acuerdan en auditivo que pasaba lo mismo? Que la corteza tiene un rango de frecuencias donde ciertas neuronas responden a las de alta. O sea, hay una estructuración, hay una estructura que sigue un patrón en las cortezas cerebrales. Y la visión no es... Esto es lo que yo les decía. Acá tengo un campo receptivo on y este es el off. Pero esta on es off del de al lado. Y esta off es on del de al lado. Y gracias a eso es que yo puedo formar una imagen. Son campos receptivos que se van superponiendo. ¿Qué es lo que se va superponiendo? ¿Qué es lo que se superpone? Los campos receptivos. Claro, pero ¿qué era el campo receptivo? El área que simula... No me puedo ir, ya entendieron, me voy. ¿Qué es lo que se superpone? ¿Pero qué era el campo receptivo? Volvemos a la pregunta de Lucas. Por una ganglionar. Entonces, ¿cómo lo podemos traducir a esto? Dos ganglionares pensando en el mismo lugar. ¿Cómo? Hay dos ganglionares o más pensando en el mismo lugar. Dos ganglionares censando en el mismo lugar. Son diferentes... Que un fotorreceptor... A ver, pará, a ver. Que un fotorreceptor influye sobre más de una ganglionar. Un fotorreceptor influía, depende si activa la vía on o off. ¿Sí? Tenemos las dos ganglionares a lo sumo. Depende si yo le pongo, me va a determinar que se me activa una ganglionar o la otra. Pero ¿qué es lo que me va a determinar finalmente la diferencia de contraste? ¿Dónde estoy midiendo yo? La ganglionar es la que manda la información. Esta ganglionar, acá no está, pero en el anterior, en el dibujito, tenía la ganglionar que estaba con el centro on, pero de la periferia se va a activar o disminuir, depende si haya luz o no. Y esa suma, esa representación que se me va a formar en el parche de la retina, va a tener su representación en el geniculado, va a tener su representación en la corteza, y después no sabemos cómo hacemos para formar imágenes tan complejas como reconocer una cara o todo lo que quieran. Eso ya es mucho más complicado y no se sabe todavía. Pero lo que tienen que entender es esto, que una on puede ser off puede ser periferia de cuando yo estoy en la ganglionar. Cuando yo me paro en la ganglionar on de esto, esta ganglionar de acá, que era on, ahora es periferia. ¿Sí? Sé que es medio complicado, pero no sé cómo. Bueno, las magno y las parvo. Eso ya lo vimos también la otra vez, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que representaban, por qué, o sea, vieron hoy que el campo receptivo de más periférico es mucho más grande, entonces es otro tipo neuronal, tiene una representación distinta también en el geniculado, y eso tiene que ver con la vía parvo y magnocelular, que cómo están ordenadas, pero no importa, están siempre estructuradas, hay una estructura, ¿sí? Que proyecta ¿de dónde surgían las parvo y las magnocelulares? ¿Dónde comenzaba la vía parvo y magnocelular? ¿Dónde? La retina, ¿no? ¿Dónde? ¿En la retina hay parvo y magnocelulares? ¿Hay ganglionares parvo y magnocelulares? Sí, no había magnocelulares. ¿A partir de dónde comienza? Lo dijimos el otro día. En el tálamo Lucas, hay.
En el tálamo hay, pero no hay ya en la retina ganglionares. Bueno, están las de alta resolución que son los conos y los bastones, como decía, más que nada la diferencia de luz-oscuridad. Pero si no leí mal, nombraban magniparvos celulares también. Vos por ahí lo que te confundís es que ahora se detectó que las células ganglionares tienen fotorreceptores, tienen pigmentos fotosensibles. ¿Sí? Entonces que las células ganglionares también per se, la luz algo las modifica, les modifica el potencial de membrana. ¿Pero dónde comenzaban las parvo y las magno? ¿Se acuerdan que hablamos de esa cosa que hay neuronas grandes, ¿sí? Cuando hablamos de dendríticos y otras chiquitas, cuando hablamos de dendríticos chiquitos? ¿Dónde están esas neuronas? Ahí tenemos. Claro, eso. Pasá, a ver, ya salía algo más. Y ahora ya vamos a la vía del... ¿Ven lo que es la representación? El parche de retina, el parche geniculado lateral y directamente en la capa de la... ¿Qué? Esto no entendés nada. Esto lo único que... O sea, es muy... Es complicado si lo miramos en detalle. Pero lo que tienen que entender de esto es que en el experimento de Hughley-Wiesel, que les dio el premio Nobel, que son los que descubrieron esto, es que pinchando una célula, ellos lo que hicieron es que separaron en una célula en la corteza visual. O sea, ellas venían de la, o sea, fotorreceptor, bipolar, ganglionar, geniculado lateral y llegaba a la retina. Ellos separaron ahí, lo que hicieron es poner una barra y ver si respondía esa neurona. Y lo que vieron era que cuando la rotaban, la neurona cambiaba su frecuencia de disparo. Eso significa que hay neuronas que disparan más cuando la barra está en una determinada posición o en otra. Eso que yo les decía del campo receptivo y que determina contrastes, también hay, a nivel cortical me determina si está derecha o torcida. Chicos, el que no quiera prestar atención, la puerta está abierta, es una universidad pública, váyanse, no molesten, nada más. Me molestan a mí también, porque me parece que es una falta de respeto. Y si van a ser profesionales, por lo menos sean respetuosos, porque si no el día de mañana se van a reír de un paciente o se van a reír de cualquier cosa. Entonces, por favor, un poco de seriedad. ¿Sí? Ya son adultos, no son adolescentes, por más que quieran serlo, no lo son. Ya son adultos, entonces compórtense como adultos. Entonces, estas células disparan, una célula dispara de diferente forma, depende cómo esté la ubicación. O sea que esa neurona puede determinar en ese campo receptivo, en ese área, si una barra es horizontal, vertical o se está además moviendo. Y las de movimiento, que son las próximas, si no me equivoco, es que yo tengo el campo receptivo y estoy midiendo la actividad de una neurona. Podría ser en el geniculado lateral, podría ser en una ganglionar, se usa más a nivel de cortical porque es mucho más fácil también de llegar. Yo lo que veo es que esta neurona, por ejemplo, cuando la barra se mueve de acá para allá, me dispara, y cuando se mueve de acá para allá, no dispara. O sea que esta neurona, esto es en la capa 4, o sea, es a nivel cortical, se va a activar cuando pasa por el campo receptivo que la inerva a ella, cuando se mueve en una dirección y no en otra. O sea que nosotros tenemos una riqueza visual, y ahí podemos distinguir si es la capa qué, dónde, por qué, las características de las vías qué y dónde. Tenemos neuronas que, como yo les había mostrado en sueño, que había PGO-ON, PGO-O, ¿se acuerdan? Que hay neuronas que solo disparan en ciertos estados. En esto también hay neuronas que solo disparan si se mueven de un lado al otro y la línea es vertical, si es oblicua ya cambia. Y eso, aparentemente, la corteza, con las cortezas de asociación, pueden formar lo que sería para nosotros una imagen cerebral. Sabiendo si está quieto, si está moviendo, si está oblicuo, haciendo sumas de pequeñas, en teoría, pequeños píxeles, y lo que hace es construir una imagen. Y esa sería la representación de la imagen en el cerebro.
¿Cómo lo hace? No sabemos, es algo muy complicado, pero sabemos que hay neuronas, diferentes neuronas específicas que le están diciendo al cerebro, o hacia a la parte consciente del cerebro, le están diciendo, es una barra derecha, después viene torcida, después pasa esto, después pasa el otro, tiene más luz, tiene menos luz. Todo eso le está llegando, o sea, nada más que por ver este marcador, sus cortezas visuales le están mandando millones y millones y millones de potenciales de acción y de información para saber que ustedes después lo asocian por la parte memoria y dicen un marcador. Si yo les muestro un objeto que nunca vieron en su vida, no van a saber qué es, pero sí pueden describir su forma. La retina lo percibió. Para nosotros es mucho más fácil. ¿Qué sería cuando yo les muestro esto y ustedes lo recorren rápidamente y dicen marcador? Es un tipo de memoria. ¿Qué memoria es? Vamos a repasar, ya que estamos, nos vamos de viaje. ¿Qué tipo de memoria es? Semántica, declarativa. Semántica si lo digo, marcador, pero yo sé que es un marcador, pero no lo digo. Supongamos que es un marcador, pero yo no lo digo. Yo miro las primeras diagonales y digo, un marcador. Yo miro así, un marcador. Episódica. ¿Cuál era la memoria que ya me predeterminaba? Y es una de las memorias que más usamos sin que nos demos cuenta y las que menos se dan en los primeros bolillas cerebrales. Es la que tiene un nombre en inglés. Yo miro una pequeña parte y ya puedo describir qué es. Porque es lo que más usamos cuando leemos. Claramente uno no lee, salvo que sea en otro idioma, y por eso cuando leemos en otro idioma leemos más lento, porque ahí tenemos que leer todas las letras, porque no sabemos, no tenemos vocabulario, salvo que seamos un experto y sepamos de ese idioma mucho. Pero cuando no sabemos demasiado un idioma, tenemos que ir letra por letra porque no sabemos qué palabra es, porque no tenemos primer. Cuando es en español, rápidamente uno no lee. De hecho hay varios test donde las palabras le faltan, a palabras largas le faltan vocales en el medio y uno igual las puede leer. Bueno, a ver, siguiente. Bueno, es exactamente lo que veíamos hoy, como están encolumnadas en el tálamo, está la vía del qué y del dónde. ¿Sí? Eso ya lo vimos, ya sabemos qué es lo que pasa, cómo llega la información, esto no importa, cómo hacemos olfato. ¿Les interesa algo del olfato? ¿No? ¿Saben cuál es? El olfato tiene una característica única con respecto a los otros sentidos. No hace relevo primario en el tálamo, va al tálamo la información olfatoria, pero no es primaria, primero va a la corteza y después al tálamo. Es el único. Y la otra, ¿cuál es? Autónomo. ¿No? ¿Autónomo? Ahí, autónomo. Autónomo y temperatura. Más abajo. Ahí. Esto, aunque a ustedes les parezca una pavada, no les voy a dar si se dilata la pupila, se contrae, todo esto, esta información. ¿Pasa? Lo que tienen que saber es que a veces no está aquel entérico. ¿Sí? Para atrás. Ahí está. ¿Sí? Simpático, parasimpático y el entérico. ¿Saben cuál es el entérico? ¿Saben que el entérico tiene una población neuronal más grande que el cerebelo? Se lo está llamando el segundo cerebro en este momento. Es muy importante porque apareció toda una nueva sintomatología relacionada con el problema de la microbiota del intestino, que gran parte de la serotonina que nosotros tenemos en el cuerpo proviene de las bacterias que tenemos. Y no sé si saben cuál es uno de los problemas de un déficit de serotonina. Depresión. Y es una enfermedad de nuestra época, y es un problema de nuestra época la alimentación. Aparentemente está alterando demasiado la microbiota. Entonces es bastante importante, se le está dando bastante importancia clínica al sistema nervioso entérico. Sigamos. Seguí. ¿Saben, neurona preganglionar, la diferencia entre postganglionar, que está cerca del órgano? Así unas tienen, los ganglios están cerca de o sea, en una cadena paravertebral, o están cercanos a la médula, los otros están cercanos al órgano. Les tiene que quedar claro que no son funciones opuestas del simpático y del parasimpático. Les tiene que quedar bien claro. Porque ¿qué significa opuesto? Que hacen lo contrario. Que hacen cuando uno actúa, el otro no actúa. ¿Sí? Y una cosa es opuesto y otra cosa es antagónicos. Antagónicos es que uno está regulando al otro. O sea, cuando se activa el simpático no significa que el parasimpático se silencia, sino que hay una predominancia simpática.
¿Cuál es la diferencia entre la predominancia simpática? ¿Existe una predominancia parasimpática? A nivel general. ¿Por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben cuáles son los neurotransmisores? ¿Querés No, ¿cómo se activa el parasimpático por ahí? Ahí está. Bueno, dale, vos, metele. Postpandreal, ¿no era? Pero ¿cómo es que activo el sistema parasimpático? Disminuyendo el simpático. Ahí estoy disminuyendo el simpático. Que va a generar mayor tono, no sé quién lo dijo. Eso va a generar, en comparación, mayor tono parasimpático, pero no tengo una activación franca del parasimpático. ¿Cuál es el neurotransmisor del parasimpático? Acetilcolina. ¿Liberada por quién? ¿Dónde? Perdón, acetilcolina, vago. ¿dónde? El nervio vago. No, porque tenemos, ahí tenemos dos neuronas, en realidad hay más, pero a nivel periférico hay dos. Sí. ¿Cuáles son? El vago y el... No. La dineurona. Ah, la digo. La postganglionar. Preganglionar y postganglionar. ¿Las preganglionar qué son? Ellas al- ¿Qué neurotransmisor liberan? Con negro se ve bien. Las preganglionares son las dos colinérgicas. Sí. Bien. ¿Y la postganglionar del parasimpático cómo es? Colinérgica, perfecto. La del simpático. Bien. Entonces, Rui preguntaba si hay una activación global del parasimpático. ¿Cómo tendría que ser eso? ¿Puede haber una liberación masiva en todas las terminales postganglionales del parasimpático, en todos los órganos efectores? ¿Cómo? Como comparten un neurotransmisor que es la acetilcolina, Sí. una parte del simpático va a estimular el parasimpático. Estoy cambiando. ¿Cómo? De vuelta. Yo le entendí, pero a ver, repetilo, dale. Tratá de... Desplazarme más. Sí. Que el simpático tiene las terminaciones, las postsinápticas, libera noradrenalina Sí. y acetilcolina. No, adrenalina, noradrenalina. ¿El simpático qué libera en la postganglionar? Noradrenalina. En la preganglionar. La preganglionar del simpático libera acetilcolina. Sí. La postganglionar del simpático libera noradrenalina. ¿Sí? ¿Sigue tu historia o no? Ok. ¿Cómo puedo activar globalmente el simpático? ¿El simpático? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Estrés, subida. No, pero ¿quién? Hay órganos que solo están estimulados por el simpático. Entonces, no podrías tener una global del parasimpático. ¿Por qué? Pero son Eso no excepciones, justifica tu mayoría- respuesta. Eso es Por liberación de La mayoría tiene doble inervación. Pero la liberación de las neuronas suprarrenales. Bien, la suprarrenal, yo cuando se activa la glándula suprarrenal libera adrenalina a todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa con la adrenalina en ese caso? Está actuando, o sea, la noradrenalina es un neurotransmisor. En ese caso, ¿como que está actuando? Una hormona. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia entre neurotransmisor y hormona? Hormona. Va por Se sangre. los di. El neurotransmisor actúa en la brecha sináptica. La neurohormona va por la sangre. Bueno, entonces aprendan en vez de dar ejemplos, de fijarse lo que se les pregunta, ¿sí? Sobre todo para el oral, porque algunos somos más susceptibles que otros. Diferencia entre hormona y neurotransmisor. El neurotransmisor actúa a nivel local. No hablen de brecha sináptica o lo que sea, porque podrían decirle que puede ser no tiene por qué ser en la sinapsis, podría ser en la unión neuromuscular. Sí, hay excepciones a todo. Entonces traten de buscar términos generales. Uno actúa a nivel local y el otro actúa a nivel global. La hormona puede difundir por todo el cuerpo. Otra cosa es... ¿Qué más? ¿Eh? ¿Dónde se produce? ¿Dónde se producen? Las transmisiones se producen nada más en las neuronas. En las hormonas, no. No se producen en las hormonas. En las neuronas, perdón. Sí, pero no es una distinción que digamos, no es de las... ¿Tenés alguna hormona que se utiliza en hormonas se utiliza en neuronas? ¿No? Además. Sí. Sí. Bueno, otra característica. ¿La respuesta que da?
¿Eh? La respuesta, La respuesta, ¿a qué nivel? La respuesta. Los neurotransmisores actúan rápido. No den ejemplos. Generales, yo les dije, actúa en forma local, actúa en forma general. La otra, ahí está, el tiempo. El neurotransmisor enseguida se degrada, se recapta, dura milisegundos. La hormona puede durar mucho más tiempo, ¿sí? El proceso de metabolización o degradación o que desaparezca la acción de la hormona es mucho más lento que el del neurotransmisor. ¿Sí? Esas son las dos principales, hay más. Pero, ¿sí? Entonces, la razón por la cual el simpático es como si fuese a todo o nada, cuando se activa todo órgano, ¿sí? Que está inervado por el sistema simpático, va a recibir una estimulación, más allá de lo que esa estimulación induzca, ¿sí? Hay que ver órgano por órgano, que es lo que hace en cada órgano, pero lo que va a hacer es una estimulación que debe a las propiedades no de la noradrenalina que está liberada por la neurona postganglionar, sino a que estimula ¿a qué estimula? ¿De dónde sale la que se puede convertir en hormona? La de la postganglionar actúa como neurotransmisor, ¿sí? Enseguida pierde relativamente su efecto. En la corteza de la suprarrenal. En la médula. ¿Sí? La glándula suprarrenal. Ahí es donde se transforma, entonces se activa todo. En cambio, el parasimpático, ¿cómo es que va? Cuando la acción simpática ya pasó, ¿qué pasa con el parasimpático? ¿Cuál es el mediador? Postganglionar estamos hablando del efecto directamente en el órgano, quiere decir que estamos hablando de las neuronas postganglionares. Sí, y no va a ser global porque va a tener que ir uno por uno. Dependiendo de la cantidad de neurotransmisor que se esté liberando, acetilcolina, de la característica de los receptores, si son receptores, ¿sí? Si hay casi todos son muscarínicos, entonces ¿qué depende? Si van a ser M1, M3, van a ser diferentes características. Y las características van a depender de dos cosas. Uno, el grado de activación que tuvo, porque el simpático no activa de forma igual un órgano que otro, ¿sí? Cuando hay realmente una situación de estrés, una situación, o sea, me provoca una taquicardia, pero a nivel de otro órgano hay una estimulación, pero es mucho más leve. Entonces, claramente, el efecto del parasimpático para volver a la homeostasis, a el tono basal del órgano, va a ser un poco más lento o va a precisar más neurotransmisor en el caso, por ejemplo, del corazón que de algún otro órgano. ¿Sí? Por ejemplo, el páncreas, que también se estimula porque tiene que ver con preparación de azúcares y todo el aumento de todo lo metabólico. ¿Sí? Esa es la razón. Uno es a todo nada y el otro va volviendo, pero eso no significa que cuando está estimulado el simpático, el parasimpático no está. Siempre hay un tono. Hay un tono parasimpático y cuando el simpático vuelve a su estado normal, también tiene su tono. O sea, vuelve a su estado de, como si fuese de reposo. ¿Sí? Esto no importa, son los detalles de cómo está conectado, el sistema simpático y parasimpático están un poco ganglionares, esto no, las cadenas paravertebral, no importa. Los efectos fisiológicos, no sé si quieren ver todos. ¿Qué es lo que hacen cada uno? A ver, esto. El sistema simpático y parasimpático se distinguen en los siguientes criterios. Esto puede ser. Organización segmental de las neuronas preganglionares de la médula. La localización periférica de los ganglios, que están cerca o lejos. Son distinciones. Esto sí es algo más que se tiene que saber. Tipo y localización de órganos que inerva, efecto que producen los órganos blancos, neurotransmisor que emplean las neuronas. ¿Cuáles? Las postganglionares, porque las preganglionares son siempre del mismo tipo, el mismo neurotransmisor y tienen los dos tipos de receptores. Algunas tienen otro,
que tienen el receptor para péptidos también, pero son nicotínicos y muscarínicos en la preganglional. Seguir. El entérico, este es el detalle, pero yo lo doy cuando para nada más, no son qué tipo de inervación tiene, pero la próxima, para que vean la complejidad, esto está ya en algunos libros, pero bueno, lo que regula, tenemos una gran inervación, ¿sí? Tiene que ver con los movimientos peristálticos, por ahí algo lo ven también en digestivo, pero... Y hay muchos cuadros psíquicos que traen trastornos gastrointestinales. ¿Sí? Ustedes, alguno le pasaba pre, post examen, es súper común. Así es. Los cuadros ansiosos. O sea, cuando aumenta, cuando produce esas, o sea, cuando aumenta la motilidad o la disminuye, tiene que ver con que el sistema nervioso entérico está modulado por el simpático y el parasimpático. Está modulado, pero es un sistema independiente. Él también actúa de forma, los movimientos peristálticos del intestino no los modula el simpático, el parasimpático. Es autonómico. Por eso antes se pensaba que dependía, bueno, a mí me aumenta la motilidad intestinal cuando me pongo nervioso porque se me activa el simpático. No, hay una consecuencia, es modulador, pero es un sistema autónomo. Bueno, esto ya está, las que ya lo hablamos, qué tipo de receptores, no, tampoco, la excepción, esto no, tampoco va a ser detalle por qué provoca la bradicardia y la taquicardia. Los beta-adrenérgicos, sí, esto ya lo saben, cómo están, qué tipo de receptores son, qué producen, dónde tenemos los adrenérgicos, es nada más que una tabla que está en cualquier libro. Ahora sí, lo que podemos ver son los agonistas. ¿Ustedes, yo ya les definí? No, todo mal. Yo ya estoy en un día positivo. Agonistas y antagonistas, ¿saben lo que es? Sí, agonista parcial, antagonista parcial, yo ya se los dije en algún momento, creo que en sináptico, cuando vimos los receptores. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hacen los diferentes bloqueantes? Depende de dónde estén asociados. Esto están todos los libros, los beta 1, los beta 2, no sé si vos querés agregar algo, quieren preguntar algo de eso. ¿Alguna vez lo que pasamos hasta acá? Algo, porque yo voy rápido, ahí tiene una ¿De los beta era simplemente por la ubicación del órgano o podría ser que se encontraban tanto alfa y beta en un órgano? Porque había beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Y hay órganos que tienen de los dos y el momento en que se va a activar uno o el otro depende de la concentración de ese neurotransmisor. Sí, o sea, depende de la afinidad del receptor. Cuando se libera muy poco se activa un tipo de receptor, ¿sí? Los que tienen mayor afinidad, y cuando se libera más, generalmente cuando se libera poco tienen un efecto estimulador y cuando se libera más se activan, logran empezar a activarse los inhibitorios. Ven que son los alfa 2 son inhibitorios, ¿sí? O sea, los dos, acuérdense que los números impares son excitatorios y los números pares son inhibitorios. El dopaminérgico de 1, estimulatorio de 2, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ahí se pusieron de acuerdo por primera vez y le dieron un poco de coherencia a la nomenclatura. Y una pequeña aclaración, pero como médico más que nada, estas pasadas de que pasamos la clase súper rápido porque es muy de memoria, como médico de las pocas cosas que podemos hacer es modificar el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Lo único que podemos hacer más o menos bien, el resto nos mandamos cagadas siempre. Así que es importante que lo sepan, ¿sí? Es muy importante entender el sistema nervioso autónomo, no se le da bolilla y es muy importante, es lo que más van a usar casi en su vida de médico. Hagan la especialidad que sea. Lo que sea, como van a ver, los beta bloqueantes, los alfa-beta, todo lo que se da, todas las patologías las pueden encontrar en las características que tiene el sistema nervioso autónomo y sus receptores. Ustedes sabiendo esto, entienden un poco más qué es lo que, por qué hacen, por qué le doy un beta bloqueante en tal característica, por qué. Ya no es algo de magia, que eso es lo que es interesante, o sea, el conocimiento da eso, que ya no es porque sí, o por lo que sea, hay un mecanismo que yo puedo describir y que funciona. Funciona en nosotros, funciona en un gato, en un perro, ¿sí? Entonces quiere decir que es algo relativamente universal, por lo menos en mamíferos.
En este caso, los dos tendrían una función de regular el exceso, por ejemplo, del neurotransmisor en caso de que haya mucho alfa captando, no sé, o beta 1. ¿Qué dos? El beta 2, por ejemplo, o el alfa 2, que son Sí. más inhibitorios, ¿la función es más No. que nada modular o no? Es una forma de poder codificar la respuesta, ¿no? Cuando tu terminal libera poco neurotransmisor, vas a tener una respuesta, y cuando se activa por demás, ¿sí? O cuando tenés otro tipo de activación, la respuesta va a ser otra. Igual tenés órganos donde solo tenés por ahí alfa 2 o enriquecidos en alfa 2, o sea, no todos expresan ambos excitatorios y inhibitorios. Hay algunos que la excitación pasa por los adrenérgicos, pero la inhibición pasa por GABAérgicos o por otro tipo de neurotransmisor o péptidos, ¿sí? No es tan, o sea, es dependiendo del órgano. Acá lo que dicen los libros es, por ejemplo, el alfa 2 en glándulas, en páncreas, presinapsis parasimpáticas, porque está relacionado directamente con qué efecto hace en el sistema nervioso autónomo. Lo que es interesante del sistema nervioso autónomo es que yo tengo el parasimpático y el simpático, supongamos. ¿Sí? Esto ya es, este es el terminal axónico, acá está el órgano blanco. ¿Sí? O sea que este es el botón de qué? La neurona poganglional. El parasimpático, ¿qué libera? Acetilcolina. El simpático, La poganglionar es noradrenalina. ¿qué receptores tiene que tener el órgano blanco para que haga un efecto el simpático? Adrenérgico, no importa, alfa beta, alfa o beta. ¿Sí? ¿Qué receptores tiene que tener el órgano blanco para que actúe el parasimpático? ¿Hay nicotínicos? Sí, también. En la possinapsis, acá en el órgano blanco. Sí, pero mayoritariamente son muscarínicos. Pero mayoritariamente son muscarínicos. Esto es una razón, las dos llegan al órgano porque yo tengo el órgano blanco que lo dibujan así y yo dibujo la beta distal en negro. No, por ahí lo que tengo que hacer es prender una luz más. Bueno, pero este es el órgano blanco. Esta neurona, si está lejos del órgano blanco, ¿qué va a hacer? ¿Simpática o parasimpática? Simpática. Y de este lado, se dibuja generalmente del otro lado, va a estar cerquita. Si esta está cerca, va a ser parasimpática. ¿Sí? O sea que este órgano lo está inervando las dos, tienen las dos. ¿Por qué cuando tengo una respuesta simpática hay una pequeña disminución o no hay una preponderancia parasimpática? ¿Saben por qué? Una cosa es el receptor, pero los dos están, o sea, una cosa es especificidad del receptor. La otra cosa es que esta célula tiene acá alfa y beta adrenérgicos, pero el sistema nervioso es muy desconfiado. Lo que yo le decía que siempre chequea, no hace falta, o sea, al sistema nervioso no le es suficiente que me estoy moviendo para allá, sino tiene que saber que no me estoy moviendo para allá. ¿Sí? Siempre es desconfiado. Estas terminales tienen acá receptores adrenérgicos, pero pares. Los dos. ¿Qué sucede cuando se libera noradrenalina? Acá, supongamos que me esté activando. Me provoca una respuesta. ¿Qué va a pasar acá? Me está inhibiendo. Está garantizando de que no haya una respuesta parasimpática. Lo mismo ocurre con estas células que acá tienen receptores. ¿De qué tipo serán? ¿Por qué nicotínicos no? ¿Por qué no? Yo trabajo con nicotínicos. ¿Por qué no? Sí, ¿y los nicotínicos cuál es el inhibitorio? ¿Por qué? ¿Quién les dijo eso? ¿Dónde lo leyeron? ¿Por qué son excitatorios? ¿Qué son los nicotínicos?
¿Qué son? ¿Qué tipo de receptor son? Ionotrópicos. No existe receptor canal. Es lo que me dicen a mí un receptor canal. Son ionotrópicos. Ionotrópicos. Los ionotrópicos, ¿hay inhibitorios y excitatorios? No. Son excitatorios. ¿Hay inhibitorios y excitatorios? No, puedes polarizar. ¿Los ionotrópicos hay excitatorios e inhibitorios? ¿O todos son excitatorios? Todos son excitatorios. A ver. ¿Cómo? Depende que dejan entrar, si puede ser de cloro. ¿Dónde? ¿Quién no ubico? Ah. De sodio o de cloro, por ejemplo. O sea, va. Y solo dejan entrar cosas, depende de qué dejan entrar. Puede salir. ¿Depende solo qué dejan entrar? No, que dejan salir también. Si una enfermedad potasio. ¿De qué depende? ¿De qué depende? No, siempre van, le apuntan fuera. ¿De qué depende que se excite o no se excite, que un receptor sea excitatorio o inhibitorio? Yo no sé de qué es. ¿Cómo hago para saber que es excitatorio, si es excitatorio o inhibitorio? A ver, cállense todos. Del cambio en el voltaje de membrana. Si depolariza o hiperpolariza, es lo único, la única forma que yo puedo saber. O sea, ¿cómo determino si aumento o disminuye la respuesta? Si me descarga o me carga el capacitor de la membrana. Nada más. Los ionotrópicos hay de los dos. En el caso de los nicotínicos, ¿qué dejan entrar? ¿Qué dejan pasar? Sodio principalmente. Entonces son todos excitatorios. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué va a tener? Si cuando se libera acetilcolina me inhibe esto, me baja la... No es que me la inhibe, me hace que el potencial de membrana baje un poco, cosa que si pudiese llegar a alguna estimulación, me la disminuye un poco. ¿Sí? Es modulatoria. ¿Qué tipo de receptor va a tener acá? Muscarínico. Entonces, muscarínico, ¿de qué tipo? Ya lo dijo alguien por ahí. ¿Vos? Par, ¿no? ¿Era? M2 o M4. ¿Está bien? Ese es el último control que hace el sistema nervioso autónomo, de que cuando se activa el simpático, el parasimpático o quede igual o esté ahí, mantenerlo a raya. Bien, no sé qué más. La proteína, bueno, acá lo único que podemos ver es que hay... Acá estamos en qué neurona. ¿Esta qué es? Preganglionar. Este es el ganglio. Lo que tenemos son diferentes tipos de receptores que son nicotínicos, que producen un potencial posináptico excitatorio rápido. ¿Sí? Entienden que las respuestas excitatorias por receptores ionotrópicos siempre es rápida y es transiente. ¿Sí? Después tenemos una lenta potencial posináptico inhibitorio, que a qué se puede deber si lo que se libera es acetilcolina, ¿a qué se puede deber? Muscarínico, ¿de qué tipo? M2, M4. Y tenemos una respuesta peptidérgica, o sea que coliberan péptidos, ¿sí? Que me provoca una respuesta peptidérgica, un potencial posináptico excitatorio lento. ¿Por qué dice que este es rápido, este es lento y este es lento si son casi iguales? Ustedes ya saben mirar un gráfico de corriente. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? No. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver? Yo estoy hablando de lento y rápido. El tiempo que tarda en volver al estado, a un estado refractario. El tiempo que dicen los hechos. ¿Qué es lo que tienen que mirar? La escala. Cuando hay un gráfico, cada vez que haya un gráfico de lo que sea, si van conmigo oral, por el bien de ustedes espero que no, pero si van a un oral conmigo o con cualquiera, cada vez que hagan un gráfico, eje de ordenadas y eje de abscisas. No sé, yo no puedo saber si son vacas en función de peras o qué con qué.
¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué dice acá? 20 milisegundos, estos son 2 segundos y esto es 1 minuto. ¿Se entiende? Esta escala de tiempo, esto de acá es 1 minuto. Esa barrita de ahí es 2 segundos. Y esto de ahí a ahí son 20 milisegundos. ¿Entienden la escala? ¿Por qué es rápida o lenta? No es la forma, no se fijen en la forma. ¿Sí? Siempre tengan cuidado con eso. Bueno, la próxima. ¿Hay algo de autónomo que no hayan captado? Porque viene el control de la micción, si quieren lo vemos. Sí. Pero, ¿Motor también querían ver o no? Sí. ¿Motor querían ver? ¿Cuánto queda? Pero el circuito de la micción. Media hora, ¿quién quiere? ¿Motor? Motor. 2. No tenemos. Mira, la tuya. La tengo como ejemplo. Yo te paso la tuya. También, bueno, muy velozmente. ¿Tiene alguna duda? Prefiero ver si tiene alguna duda porque quiero que vean motor en vez de micción. ¿Dónde está la duda del motor? Yo quería ver micción. ¿Eh? Yo quería micción, así. Bueno, el que quiera micción, yo después de 10 minutos, 5 minutos se las explico. ¿Qué dudas tienen de motor? Porque no es así, motor, explíquenme motor. ¿Qué? Algo tienen que haber leído, ¿sí? ¿Qué es lo que menos, qué es lo que no entendieron? O sea, de lo que leyeron, ¿qué es lo que no entendieron? Si no entendieron nada, ahí tenés. Ganglios basales, no entendí nada. Bien, esa sería motor 2. Esa clase es tubo. Bueno. Podemos igual. Ahora lo vemos. Pero es ¿Qué cosas no entendiste de la base? Le voy a avisar a Luis. Nada. ¿No entendiste nada? Ahora aprovechamos. ¿Los demás entendieron al ganglios de la base? ¿Más o menos? ¿Eh? Está el video en el CITEP. Miraste el video en el CITEP y no lo entendiste. Más o menos. Vamos a hacer Bueno, vamos a ver primero motor 1, rápido, si no tienen ninguna duda. Después hay que hacer más de repaso y ahí vemos. No se entiende qué es lo importante de ganglios basales. El circuito, las patologías. Vía directa, vía indirecta y las patologías que demuestran. Eso es, que se alteran las patologías, no hay demasiado. Y entender que las bases no es solo un circuito motor. Eso. No es solo un circuito motor. No es solo un circuito motor, que es motivacional, que es cognitivo también. ¿Por qué motivacional y cognitivo? Tiene relación con el cíngulo, el giro del cíngulo, la corteza prefrontal, la tronco encefálico, digamos, tiene aferencias y diferencias. Bien, ¿y vieron la parte motivacional en algún momento de la materia de la base? Sí. ¿Qué clase? No, era yo de la clase. Lenguaje, De la clase pública, bueno, pero no todos pudieron ir. la amígdala, ¿Qué capítulo? ¿Qué? la amígdala, todo eso. Bien. La amígdala. La amígdala, ¿y qué más? ¿Con qué tiene que ver la amígdala? Con el Principal miedo función. y la furia, Con el miedo y... la furia. Sí, también, con todo lo que tenga que ver miedo, respuestas al miedo. Pero... ¿Qué otros núcleos hay en la parte motivacional de los núcleos de la base? No, los hipocampos moduladores de memoria. El hipocampo de una serie de memoria. Son 3 estructuras, principalmente, que es la vía mesocórtico-límbica. Área tegmental ventral, núcleo accumbens, mesocórtico-límbica. ¿Cuál es la parte meso? El área ventral tegmental. Córtico, corteza prefrontal. Límbica, el accumbens. ¿Sí? Bueno, eso. Después ahora vemos si va a haber otra duda. Ahora vemos si conectamos un par de... De motor 1, ¿alguna otra duda? ¿Algo? Bueno, muy velozmente. Voy a decir o querés que vaya para el pasar uno. No, entero. Entero. Falta uno, ¿no? A ver, no, ya está. Esto es
una organización bien básica del sistema motor para que entiendan que no solamente está la corteza y la médula espinal, que hay la médula espinal. ¿Qué motoneurona? Alfa. Perfecto. Siempre pensamos en esas solas, pero también están dando vueltas las motoneuronas gamma. ¿Sí? Y para no olvidarnos que está la corteza y la médula espinal, está el tronco del encéfalo, ¿sí? El tálamo, que es la base, el cerebelo, y aparte un gran modulador del sistema motor son los receptores sensoriales, que ¿dónde están? Principalmente, ¿qué hacen este loop? Médula espinal, receptores, médula, el uso neuromuscular, ¿y cuál otro? Articulaciones. ¿Qué otro receptor? El órgano cariñoso de Golgi, ¿sí? Que retroalimenta o que va a generar cambios en las motoneuronas. Me parece que esto puede pasar porque... Te hago una pregunta, ¿hay alguna diferencia clara entre las gamma y las alfa? Porque unas eran como intrafusales, otras extrafusales, algo Bien, así. es súper importante. Si querés, si no, vamos a ver eso también. Vamos adelante. ¿Sabes lo de placa neuromuscular, no? Por las dudas. ¿Sabes? Ahora dice que hay la peor. Ahí, acá, ¿no? Sí, por ahí el anterior. El anterior para arrancar. Entonces, por ahí arrancamos con reflejo mimetático y si quieren tiempito vamos a las anteriores, que son esas importantes. ¿Cuándo se activa el reflejo mimetático? Cuando se estimula el estiramiento de los músculos. ¿Cuál es, cuando hablamos de un reflejo, qué cosas hay que tener en cuenta? Estímulo. Estímulo primero, después receptor, después aferente, después centro integrador, después eferente, después efector y respuesta. ¿Cuál es el estímulo que activa al reflejo mimetático? El estiramiento, ¿sí? Bien, ¿cuál va a ser el receptor? El uso neuromuscular. Bien, ¿qué va a pasar cuando el uso se estire? Se despolariza, ¿no? ¿Y por qué se despolariza el uso? Porque es mecano... Es un mecanoreceptor, ¿sí? Cuando lo estiro, lo que va a pasar es que, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a mover? ¿Qué piensas? Sodio. ¿Qué va a hacer? ¿El de dentro sale? Entra, perfecto. Se despolariza. ¿Y la vía aferente cuál es? 1A. Perfecto. ¿Voy a tener potenciales de acción en el uso? ¿O potencial de receptor? ¿Y qué hay diferencia entre un potencial de receptor y un potencial de acción? Que puede no llegar a un umbral. ¿Cómo? Que puede o no llegar a un umbral. ¿El potencial de receptor llega a umbral? Puede o no. Les pregunto, ¿el potencial de receptor llega al umbral? ¿Puede llegar al umbral? Sí. ¿Qué necesito para llegar al umbral? ¿El receptor qué necesitaría para tener un umbral? Claro. ¿Y qué determina que haya un umbral? ¿Umbral para qué? Cuando hablo de umbral, ¿hablo de un proceso pasivo o activo? Activo. Entonces, si es activo, ¿qué canal tiene que haber? Voltaje dependiente, ¿no? Bien, de sodio, ¿no? Canal de sodio, voltaje dependiente en este caso. Los receptores tienen potencial de receptor, que ¿cómo es? Electrotónico. ¿Y dónde hay potenciales de acción recién? En la primera neurona de la vida, ¿sí? Que acá sería la 1A. ¿Y por qué tengo potencial de acción en esa y en el otro no? ¿Por qué tengo potencial de acción en la fibra 1A y no tengo potencial de acción en el receptor? Bien, porque la fibra 1A tendrá canales de sodio y voltaje dependiente y el receptor no. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué va a ¿Solo graduar? es necesario tener canales de sodio y voltaje dependientes? ¿O qué es? ¿Qué hace falta? Densidad. Muy bien. Densidad del canal. Si hay baja densidad, yo tengo canales de voltaje dependientes, pero ¿qué me provocan? Un electrotónico. Esa es la diferencia entre un electrotónico y un potencial de acción. O salvo que la estimulación sea subumbral, que me habla de la cantidad que tengo de la alta densidad de canales de sodio voltaje dependiente, me abre solo una pequeña población, entonces es algo muy transiente y enseguida ese capacitor se vuelve a cargar rápidamente. ¿Se entiende, no? Que cuando se despolariza se descarga el capacitor. Sí. Y acá hay un ejemplo bastante clásico de en qué momento usamos por el reflejo mimetático. Y es, imagínense ustedes que están con los ojos cerrados y tienen un shot de cerveza y viene un amigo y les carga cerveza sin que ustedes miren, ¿sí? ¿Qué pasa?
¿Qué va pasando a medida que ustedes van cargando cerveza en el chop o coca? ¿Cómo? Se activa la vía motivacional. ¿Qué va pasando a medida que aumenta el peso? Bien, se empezaría a estirar el músculo. ¿Y qué hace el reflejo miotático en este caso? Bien, lo que hace es, al provocar un estiramiento del músculo, ¿qué termina pasando? Que la vía eferente, ¿qué termina haciendo? Contrayendo el músculo y mantiene la misma posición. ¿Sí? Eso no solamente depende de la motoneuronal alfa y del uso, sino vamos a ver también de las neuronas que son las motoneuronas alfa. Gamma, perdón. ¿Pasó a la cama? No. No existe. Sí, acá hay... Pero creo que no. Ahí acá. Te muestro todo. Dale. Bien, y acá, creo que si tocas hay un recuadro. Sí. Acá es lo que tenemos si nosotros hacemos un experimento que le sacamos un músculo a un gato probablemente, ¿sí? Y le ponemos un peso para estirarlo. ¿Sí? Tenemos el músculo y acá, ¿qué es esto? El uso. ¿Cómo? El uso. El uso. Perfecto. ¿Y esta fibra cuál será? La 1A. ¿Cuál? La 1A. La 1A. ¿Sí? Es la aferencia a la médula, ¿no? Depende de dónde miremos. Bien, ¿qué pasa cuando yo estiro el músculo? Con la actividad de esta fibra. Se activa. Yo le pongo un peso al músculo, le pongo un peso a la fibra, los dos se estiran por igual y lo que termino provocando es una activación de esa fibra. ¿Sí? Si estuviese conectada al reflejo, ¿qué pasaría? Contraería el músculo. Acá se ve que la diferencia está cortada, entonces no lo está activando. ¿Vamos bien? Sí. Bien. En el experimento 2, o en el punto 2, lo que hago es yo estimulo el músculo por medio de la motoneuronal alfa. ¿Sí? Entonces el músculo se contrae o se estira. Se contrae. ¿Y qué le pasa al uso? ¿Cómo? Se pone flácido. Se pone flácido. ¿Eso lo entienden? Si yo tengo acá un uso que va a lo largo de todo mi bíceps, ¿sí? Si yo lo contraigo y no hay otro mecanismo que medie, ese uso queda flácido. Y si queda flácido, ¿qué pasa acá? No sensa. No sensa. ¿Y qué pasa si yo acá le agrego un poco de peso? No sensa. No sensaría. ¿Eso lo pueden ver todos? ¿Alguien no entiende esta parte? Y lo repito de otra manera porque es la parte... Sí. Perfecto. En el punto 1 yo tengo el músculo estirado, ¿sí? Y el uso estirado. Y le pongo un peso y veo que está disparando. ¿Qué pasa si yo acá le aumento más el peso? Aumentaría la tasa de disparo. ¿Sí? Probablemente. ¿Hasta ahí vamos bien? Si yo, por medio de la motoneuronal alfa, activo el músculo, ¿cómo está el uso? Flácido. Si yo lo estiro un poquitito, va a estar, y que no llegue a estar del todo estirado, genero un leve estiramiento. ¿Va a llegar a descargar ese uso? No, el uso para que dispare tiene que estar completamente estirado para que se abran los mecanorreceptores. ¿Sí? Entonces no va a disparar, ¿sí? Y mi sistema no va a censar un estiramiento porque el uso está flácido. ¿Sí? Entonces, ¿qué querría decir? Que cuando tengo contracción muscular, ¿el reflejo miotático podría estar activo? ¿Podría activar el reflejo miotático? Según el sistema funciona así, no. Entonces, ¿qué sucede en el sistema? Lo que hay son motoneuronas gamma. ¿Sí? Y este experimento dice que si yo estimulo la motoneurona alfa y estimulo al mismo tiempo las motoneuronas gamma, ¿sí? Cuando veo la respuesta del uso neuromuscular, sí veo respuesta como en el primer caso. La pregunta es ¿qué hacen las motoneuronas gamma? Inervan los extremos contráctiles. Contraen los extremos. Bien, el uso neuromuscular tiene extremos contráctiles, ¿sí? Que podría ser algo así, ¿sí? Acá vienen las motoneuronas gamma, ¿sí? Y acá también, que lo que hacen es contraerlo, ¿sí? Contra un extremo y contra el otro, entonces ¿qué termina generando? Que el centro se estire, ¿sí? Esto tironea para allá y esto tironea para allá y se estira, ¿sí? Entonces el sistema lo que hace es estimular de igual manera
a la motoneuronal y a la motoneuronal gamma para que cuando el músculo se contraiga, el uso neuromuscular se estire. Y de esa forma le damos ¿qué cosa al reflejo? Bien, permitimos que siga estando sensible, le damos ganancia al reflejo. Permitimos que el reflejo se active, ¿sí? O sea, pausible de ser activado cuando el músculo está contraído. ¿Se entiende? Eso es lo que pasa con el reflejo inverso, el otro, cuando tiene que estar el músculo en flexión. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa completamente diferente. Este es un mecanismo que tiene el sistema para que el reflejo migrático siga estando activo aún en contracción. Porque si no pasaría que cuando yo te cargo el vaso de cerveza, una vez que vos contraes un poco el bíceps, ya no sensarías más, que tenés más peso y se te caería el vaso. ¿Cómo haces para seguir sensando todo el tiempo el aumento del peso? A medida que vos vas contrayendo más el bíceps, vas estirando el uso. Y más allá del reflejo o la cerveza, ¿cuál es la funcionalidad real que le está dando la motoneurona gamma a esta parte que tiene que ver con la contracción muscular? Que no se rompa. Podría ser, es un sentido de protección, es que yo todo el tiempo puedo estar sensando estímulos que me ocurren en el músculo, no importa si está contraído, en qué longitud está. Y yo siempre puedo estar sensando cambios. Una de las cosas que podría hacer sería, es bastante difícil que rotura, porque se te tienen que romper muchas cosas antes de que se te rompa el músculo, pero con estiramientos, pero lo principal fisiológicamente, no vayamos a partes más traumáticas, es que yo tengo todo el tiempo, o sea, un sistema que no es percibido conscientemente, que es un reflejo, tiene todo el tiempo información de en qué estado están cada uno de los músculos esqueléticos. ¿Sí? Siempre hay una constante, hay un conocimiento de en qué grado de, qué tono tiene cada uno de los músculos. ¿Eso para qué puede servir? Puede decir, bueno, puede servir para... Pero cuando yo estoy haciendo una función ejecutiva, que quiero ejecutar algo, yo quiero ir a tocar la tecla, yo lo que tengo que tener primero es propiocepción, ¿sí? De dónde tengo mi brazo, yo tengo que saber de dónde a dónde va a ir, y lo que tengo que ir regulando es la tensión de mis músculos para no pasarme, para no... Eso cuando es evidente, cuando tenemos problemas más allá de a nivel muscular, cuando tenemos ciertas patologías donde los controles no están muy bien ejercidos, que pueden ser a nivel de ganglio de la base, a nivel de corteza, o también a veces a nivel periférico. ¿Sí? Pero lo que yo tengo es cada momento... No es consciente, pero mi sistema nervioso sabe en qué tono tiene cada uno de los músculos esqueléticos. No se pierde, no hay ningún periodo, ninguna longitud del músculo en el cual se silencia. Y no sé dónde está. ¿Sí? No sé qué tensión tiene. El de Golgi, bueno. Sí, el miotónico inverso está dado por el órgano tendinoso de Golgi, y cuando la diferencia bien grande con el uso neuromuscular es que Golgi, ¿dónde está? El órgano tendinoso de Golgi. En las fibras de colágeno. Bien, está entre las fibras de colágeno de los tendones, y está en serio o en paralelo con el músculo. En serio. En serio. Sí, está en el tendón, músculo, tendón. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se activa? Con la tensión. ¿Por qué? Porque cuando hay tensión lo que hace es el músculo se estira para arriba y las fibras de colágeno comprimen al receptor. ¿Sí? Y ahí es donde se activa. Cuando yo aumento mucho la tensión del músculo. ¿Y qué respuesta me va a terminar generando? Contracción. Relajación. Flexión. Bien, una relajación. El estímulo es una contracción, es un aumento de tensión, perdón. Y la respuesta final va a ser una relajación. ¿Y cuál es la motoneurona que provoca relajación en el músculo? 1B o algo así. La motoneurona alfa, ¿qué hace? Contrae el músculo, ¿no? Porque libera ¿qué? Acetilcolina. ¿Sobre qué receptores actúa? Nicotínicos sí. Y muscarínicos en el músculo. Estriado esquelético. No, nicotínicos. ¿Sí? En el sistema motor tenemos nada más nicotínico cuando hablamos de músculo estriado esquelético. ¿Por qué muscarínico no? ¿Qué pasaría? Pero
si activo muscarínicos, ¿cómo va a ser la respuesta del músculo? Lento. Lento, tal cual. Hay algunos músculos que están descritos que tienen receptores muscarínicos, como lo de la postura. El sóleo, por ejemplo, tiene receptores muscarínicos. Pero tiene nicotínicos. Pero la mayoría son nicotínicos, ¿sí? Algunos tienen muscarínicos, pero tienen nicotínicos. Lo importante es que el sistema motor tiene nicotínicos. Bueno, esas son las motoras alfa. ¿Y qué hace? ¿Quién es el que permite que se relaje el músculo con este reflejo? ¿Qué motoneurona? ¿No era la interneurona? Bien, ¿puedo callar al músculo con un neurotransmisor directamente? ¿Hay una motoneurona ¿Hay una motoneurona inhibitoria? Están sobre el músculo? modulando qué músculos se extienden y qué músculos se contraen, algo así. Bien, las motoneuronas son excitatorias sobre el músculo, ¿sí? Es la motoneurona alfa que lo que hace es liberar acetilcolina y provocar la contracción muscular. Lo que puedo tener son redes modulatorias a nivel de la médula que lo que hagan sea inhibir a esa motoneurona o no, ¿sí? Y acá tengo aquí interneurona. Está la entrada de Rayleigh, ¿sí? Y en este reflejo, la 1B. Perfecto. Que sí, creo que está en la siguiente. Sí, acá está, ¿no? Ahí está. Sí. ¿Qué es lo que hago? Yo provoco la flexión de la contracción del bíceps, ¿sí? Se activa el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Y lo que hace, acá está en negro, la 1B, ¿sí? Es inhibir a la motoneurona alfa del bíceps, ¿sí? Y por medio de otra interneurona excitatoria, ¿a quién contraigo? Al músculo antagonista, ¿sí? Bien. ¿Puedo hacer una consulta? Solamente se dice otra interneurona excitatoria, o sea, no tiene un nombre particular como la 1B, o sea, no está descrito algo... No. Pues yo en el libro lo vi así como una interneurona excitatoria, pero así, digamos, Sí. atrás, es lo mismo. Sí. ¿Cuál es el único reflejo que es monosináptico? El miotático. Cuando hablamos de la parte que tiene que ver con el mismo músculo, ¿hay interneuronas en algún momento en el miotático? ¿Nunca? Sí, hay unas que van a modular a los Bien, antagonistas. yo modulo al antagonista, ¿sí? Cuando yo pienso en el reflejo bien ampliado, sí hay interneuronas, ¿sí? ¿Qué hacen? Refuerzan la acción de contracción. Refuerzan la acción. Entonces yo, de una manera monosináptica, por una vía monosináptica, contraigo el mismo músculo que fue estirado, pero por medio de interneuronas lo que hago es relajar al antagonista, ¿sí? O inhibir la activación del antagonista. Si no se relajara el antagonista, ¿qué provocaría? Y una respuesta menos eficaz. Isométrica, ¿no? ¿Isotónica o isométrica? Si yo no... ¿Qué es isométrica y qué es isotónica? Bien, isométrica es que no sea corta. Isotónica. ¿Isotónica? ¿Isotónica? ¿Cómo? La misma tensión. Bien, ¿y qué generó? Un desplazamiento de esa carga. ¿Entiendes? Yo Sí. si mantengo la tensión, hago el movimiento, yo le doy imprimo. Mientras que si yo quiero levantar algo que es demasiado pesado, yo trato de hacer fuerza, pero en realidad no estoy provocando ningún movimiento, ¿sí? O sea, no estoy provocando ninguno. Para que haya movimiento tengo que contraer uno y relajar el otro. Y ese es el problema cuando ven el de evitamiento, porque ocurre esto en una vía, pero ocurre lo opuesto en la otra. Y cuando empiezan a buscar dónde se cruzan y las interneuronas se arman un despelote que no sé si lo tenés. Este también. Pero no está la parte del otro lado. Puede ser que más adelante, Acá está. Bien, cuando hablamos de reflejos de evitamiento o de flexión, tengan en cuenta que no va a ser lo mismo en miembros superiores que en miembros inferiores. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre tener... ¿Saben lo que es un reflejo de evitamiento? ¿O flexor? ¿O de retirada? Es cuando el del pie que te pinchas. Sí. Bien, tengo un estímulo nociceptivo y lo que provoco ¿qué es? La retirada. La retirada, la flexión de ese miembro.
¿Y por qué les digo yo que no es mismo en miembros superiores que en inferiores? Por la vegetación, ¿no? ¿Por qué? Tenés que mantener. Ah, ya lo dijeron acá. ¿Qué dijeron? El inferior tiene que mantener, un pie tiene que mantener parado el cuerpo y el otro no actúa. El inferior no pasa nada. Perfecto, perfecto. Para poder mantener la postura y no caerme, entonces, cuando yo active el reflejo de retina de miembros inferiores, voy a tener una vía que lo que haga es activar de alguna manera la parte contralateral. ¿Entienden que es reflejo? O sea, uno no piensa, me pincho, levanto esta y tiro la otra. ¿Sí? ¿Y qué estará involucrado además de estar toda la parte esta refleja? Estoy tratando de mantener el equilibrio, o sea, no caerme. Vestibular. Vestibular, ¿qué más? Cerebelo. Y propioceptivo. Propioceptivo y otra. Cerebelo, ¿Algo más? ¿no? ¿Eh? Cerebelo. 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 ¿Y alguien más también importante en la postura? La propiocepción. La visión siempre, también, ¿no? porque si no nos sabemos, perfecto. La visión. ¿Cómo? La visión. En el que dijeron, el tronco del encéfalo también. ¿Sí? No se olviden, tipo, los núcleos, ¿cuáles? Vestibulares. La formación reticular. ¿El rojo va a tener que ver con que no me caiga? No. Protuberancial. La protuberancial y la vulvar. ¿Sí? Bien. ¿Por qué el rojo no tiene que ver con que me caiga? Por las dudas. Camino superior. ¿Cómo? Flexión de miembros superiores. ¿Dónde se veía? Había unos, ¿cómo? Decorticación y Descerebración. ven dos, una arriba y sí, abajo del núcleo rojo. ¿Eso lo saben? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Bien. Y acá es por ahí aprenderse un poco la vía, pero Lo más, lo más importante es, ustedes van, o sea, ¿qué tienen que contraer, qué tienen que relajar y hacer lo inversa en el otro lado? Lo único que tienen que hacer es colocar neuronas excitatorias e inhibitorias donde deben. ¿Sí? Y saber si hay convergencia o divergencia. ¿Se acuerdan de convergencia o divergencia neuronal? En la que llega somatosensorial, ¿qué va a haber? ¿Convergencia o divergencia? Está el dibujo ahí. Hay divergencia, porque por lo menos va a tener que dividirse en 4, porque me van a tener que estimular o inhibir o ejercer su efecto al menos en 4 alfa motoneuronas. Entonces, a modo esquemático, necesito por lo menos 4. ¿Sí? Al menos 4. Y ahí 2 van a ser inhibitorias y 2 van a ser excitatorias. Lo que tienen que saber es dónde. Nunca ponen bien la inhibitoria. Nunca. No sé por qué. Aprovechen el puzzles y el sí, el tema por ahí no es estudiar la memoria, sino empezar a pensar, como decía Rudy, que si lo pensamos todos juntos, ¿qué tengo que hacer? Yo pincho con mi pierna derecha. Bien, tengo que flexionar. Entonces, voy a estimular flexores y extensores. ¿Cuáles son los flexores? Los de los cuádriceps. Sí, lo de la parte posterior. ¿Qué hace el cuádriceps? No, la parte posterior. Bien, entonces lo tengo que estimular y inhibir. Bien, y tengo que estimular a los de la parte posterior. Y la otra pata va a ser al revés. Ahora una pregunta. Esto sí que no me lo saben responder nunca. ¿Por qué esta sinapsis no hace directamente sinapsis con la alfa motoneurona y tiene que haber una y otra, o acá, supongamos en la excitatoria, en la que va a excitar? ¿Por qué directamente esta no descarga y directamente me activa la alfa motoneurona y tengo que tener 2 estaciones de relevo? ¿Por qué? ¿Por qué necesito yo, como en el reflejo miotático, esta directamente me estimula la motoneurona alfa? No hay 2 estaciones de relevo. ¿Por qué tiene que haber 2 estaciones de relevo? Porque acá hay 2, o sea, en la terminal somatosensorial, que viene del ganglio de la raíz dorsal, hay primero una sinapsis, después otra y después recién con la alfa motoneurona. ¿Por qué? Son todas estimulantes. Podría, no, pero no y para modular el reflejo depende del estímulo, si el estímulo es muy fuerte o más débil. ¿Por qué 2? Con una podría modular. ¿Por el tiempo? No. Porque ven la mitad del problema nada más. No ven el problema entero. Porque se tiene que dividir. No.
No. Porque en esta forma, ¿qué me está mostrando? Que este músculo siempre se contrae. ¿Y este músculo siempre se contrae? O sea, este músculo se contrae solamente. Chao. Según esto, este músculo se contrae y este se relaja. Chao. ¿Sí? Sí, según eso, sí, pero no ¿Qué es lo que pasa? Los músculos se pueden contraer o relajar. Sí. ¿Eso qué significa? Que va a haber otra vía acá, que no la estoy dibujando, que va a ser igual a esta, pero para esta motoneurona. ¿Se entiende? Acá va a haber otra ramificación donde va a haber una interneurona que va a llegar a esta, pero va a llegar por otra vía somatosensorial. Pero yo tengo una sola motoneurona que me va a inervar a esto, y acá yo tengo que tener entonces una excitatoria y al lado una inhibitoria. Y acá que tengo la inhibitoria tengo que tener al lado una excitatoria. La única forma que pase eso es que haya dos estaciones de relevo. Porque ahí sí tengo doble control y puedo hacerlo, si no, no podría. Si no, directamente llega, me inhibe, llega, me estimula. Piénsenlo. Clase de sinapsis sin relevo. También hay que ser un relevo de más de una vía, de más de un reflejo. Ese músculo se puede contraer o relajar. Yo estoy mirando nada más que una parte. ¿Qué pasa si yo en vez de poner el alfiler en esta, lo pongo en este? Los músculos estos van a ser al revés y estos van a ser al revés. Sí. Ah, entonces yo solo si me pincho en el pie derecho, hago el reflejo de evitamiento y en el otro no. ¿Entiendes? Y las motoneuronas siempre van a ser las mismas. ¿Sí? La modulación sería para medir, entre comillas, o calcular, por ejemplo, qué carajo levantamos. ¿Qué cosa? Sería para... No, la modulación acá es que yo me llega un impulso y tengo que determinar si va a contraer o relajar el músculo. Depende si la sinapsis siguiente hay una inhibitoria o una excitatoria con respecto a la alfa motoneurona. ¿Se entiende? Es que yo una sola alfa motoneurona la puedo hacer que se estimule o que se relaje, depende de qué estímulo o en qué parte, en cuál pie, vayamos a esto más específico, hago el estímulo doloroso. Yo hago el estímulo doloroso acá y me cambia, me determina que uno se me contrae y el otro se me relaja, y si lo hago acá es al revés, pero en la misma vía. La alfa motoneurona o el grupo de alfa motoneuronas puede ser la misma. Lo que determina es esto, que acá dibujan solo una vía, pero yo acá de esta me va a salir una, acá voy a tener una interneurona hacia esta, y acá voy a tener una excitatoria con otra motoneurona. Pero la única forma, o la forma más eficiente en el sistema nervioso es tener dos hileras de neuronas, no que directamente esta termine en una inhibitoria, porque entonces solo me inhibiría, y esta no solo en una excitatoria, sino solo me excitaría. ¿No lo entienden? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Entienden ahora? Sí. Yo al lado de esa, o sea, la primera se puede llegar a ramificar, se podría llegar, no en esta misma, pero acá yo tengo que tener una excitatoria para la alfa motoneurona. ¿Sí? Y va a llegar por otra vía, claramente esta no, porque si no me está inhibiendo y excitando al mismo tiempo, o sea, no habría respuesta. Es otra, no es esta terminal libre que me genera esto. Es otra. Que es para el movimiento normal, por ahí, o un evitamiento de algún otro tipo. ¿Se entiende? O sea, este es un sistema que funciona para el movimiento voluntario, ¿sí? Porque estoy trabajando con músculos y yo a esto le agrego el sistema reflejo. Yo normalmente lo uso para caminar, pero si me llego a pinchar es algo reflejo. Yo lo que estoy viendo nada más es la parte refleja. ¿Se entiende? Sí. Piénsenlo qué pasaría si yo pincho acá en vez de acá. ¿Qué es lo que precisaría? Cuando vean eso, superpongan las dos y van a ver lo que les queda. Es lo más simple. Háganlo como ejercicio si quieren para el hogar. Si no lo terminaron de entender, háganlo en su casa. Sí. La que sería la de Renshaw, ¿no? Que, en la que relaja al agonista, digamos, a la propia que estimula la relaja, digamos. Sí. ¿Entra en esto, o sea, en la modulación de la fuerza del reflejo, o no tiene nada que ver la de Bien, Renshaw? entonces todos tienen claro cuándo se activa la interneurona de Renshaw, qué es lo que... Creo que eso. Acá está. Acá. Acá está. Ahí está. Acá está. La segunda. Cuando acá
cuando yo activo esta motoneurona, ¿sí? ¿Qué hace sobre el músculo? Lo contrario, perfecto. Y ven que será una colateral que a quién va a activar. Bien, la interneuronal de Renshaw, ¿qué va a hacer? ¿De qué tipo es la interneuronal de Renshaw? Incitatoria o inhibitoria. Inhibitoria. ¿Y a quién va a inhibir? ¿Cómo? Va a inhibir a la misma motoneurona, ¿sí? Que la activó. ¿Sí? ¿Ustedes piensan que esta interneuronal de Renshaw solo se va a activar en algún tipo de actividad específica o va a estar siempre? ¿O siempre se puede activar? Su pregunta era esa, ¿no? Si la de Renshaw se activaba o no se activaba en el circuito anterior. ¿Está conectada siempre o se conecta y se desconecta alternantemente? ¿Cómo? Está conectada siempre, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender que se active o no se active? ¿De la contracción de este músculo? ¿O de la intensidad de disparo de esta neurona? Del disparo de esta neurona, ¿no? De la intensidad del disparo de la motorona alfa, que va a depender de la cantidad de neurotransmisor que libere acá, va a ser si se activa o no la de Renshaw, independientemente de si ese músculo se contrae o no. ¿Sí? Porque puede ser que la corta del medio y se va a activar igual. ¿Eso qué significa? Que no siempre está activada. ¿Qué es lo que tiene esa célula de Renshaw? Claro, preciso que haya una liberación, cierta cantidad, o sea, ciertos cuantos de liberación para que la célula de Renshaw se active. Y cuando se activa, ¿qué es lo que hace? Inhibe a la misma, o sea, es un feedback negativo, es un control para la misma motoneurona. Y además, ¿qué hace? Tienen el dibujito ahí, aprovechen. Inhibe el inhibidor. O sea, que ¿qué es lo que va a facilitar? Active el antagonista. Reactivar al antagonista que desactivaron anteriormente. Bien, no inhibe al antagonista, sino que inhibe a la inhibitoria antagonista. Claro, Inhibe a la inhibitoria, o sea que... Entonces, como que libera al músculo antagonista. ¿Sí? Estos son siempre bilaterales, ¿sí? Acuérdense, tiene que si estimula uno va a inhibir en el otro o al revés. Tiene que haber, para que pase eso, tiene que haber interneuronas. Y acuérdense también que la inhibición de una interneurona es como liberar a que quede. No significa que sea excitatorio, porque a veces piensan que es excitatorio. No, lo que garantizan es que no esté inhibida, o sea que pasa a estado tónico. Si no está estimulada, pasa a estado tónico. Pero si estaba en estado fásico inhibido, es como si se estimulara. ¿Se entiende para el sistema? ¿Entienden esa diferencia? Yo lo que tengo que ver es cómo cambia la tasa de disparo. Lo que detecta el sistema nervioso son cambios. Nada más. No sabe si se trata de un pinchazo, nada. No sabe nada. No sabe de pinchazos, no sabe de nada. ¿Sí? Lo que sabe es, se estimula, libera neurotransmisor, no lo libera. ¿Sí? Libera neurotransmisor, va a ser inhibitorio, excitatorio, me va a provocar una respuesta facilitadora, inhibitoria. ¿Qué es lo que va a pasar? El sistema nervioso no tiene conciencia. ¿Sí? La conciencia es una propiedad emergente. Él responde estáticamente. Então tem que ser um estímulo maior para que ela seja ativada. E ela inibe o agonista e inibe o inibidor do antagonista. Ahí tenés vías ascendentes también. Y es modulada. ¿Y qué va a informar? Una vía aferente, ¿no? Si el entrenador de Renshaw manda algo a alguien aferente al cerebelo, ¿qué le va a estar diciendo? Información. Bien. Una vía aferente va a dar información. Perfecto. ¿Y de qué tipo? ¿Qué le va a estar diciendo el cerebelo? ¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿Por el equilibrio y eso? A ver. Sí. Bien. A ver, ¿a vos te parece esta información que le manda? ¿Es información real del músculo o qué? ¿Esto es propioceptivo? No. ¿Qué está diciendo? La neurona de Renshaw con sus proyecciones ascendentes, ¿qué le está mandando? ¿Cuándo se activa la neurona de Renshaw? ¿De qué depende? Lo dijo recién Lucas. A ver, ¿de qué dependía? ¿De qué? No, ¿de qué dependía? De la actividad de la alfa motoneurona. Entonces, ¿qué información puede mandar hacia arriba? ¿La actividad de quién? De la motoneurona alfa. Vieron que yo marqué un montón la diferencia con que no depende de la contracción del músculo, depende de que se active la motoneurona. El músculo puede estar haciendo otra cosa. ¿Sí? Lo que la interneurona de Renshaw va a mandar como vía aferente es la actividad más central. ¿Sí?
Es el plan motor de la motorona alfa. ¿Y con quién lo va a comparar el cerebelo? Con la información, y bien, ¿y de dónde viene? ¿Quién es el? Vos hablaste de la propiocepción. ¿Para qué saben? ¿Cómo? ¿De quién? ¿De la motorona alfa? Digo, perdón, de acá de la Red Show. ¿De quién? No entiendo la pregunta. ¿Quién es el receptor? El uso. Del uso neuromuscular. El uso neuromuscular va a mandarme la información propioceptiva de la periferia. Y ahí lo que voy a comparar es el plan de la de Red Show con lo que me está diciendo, ¿sí? La fibra 1A. ¿Sí? Con sus proyecciones hacia arriba. ¿Se entiende eso? La diferencia entre lo que puede mandar el uso neuromuscular y la información que puede mandar la entrenadora de Red Show. Y eso después la vía descendente lo ajustaría, digamos, si no la real no es lo que... Si no se ajusta, le manda una vía descendente, digamos. Si no machean, ¿se acuerdan las fibras jugosas y las trepadoras, con las zonas de Purkinje, cómo procesar la información? Y ahí van a llevar a que se modifique el plan motor. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Dime. Esta falta de ignición se relacionaría con la Acá, más fuerte porque acá no te escuchó ni loco. No te escuché yo. A ver, dale. Esta falta de inhibición se relacionaría con hiperreflexia en el caso de... Una falta... Acá pregunta, ¿una falta de ignición de quién? ¿De la de Red Show? No, de estas vías ascendentes y... Las ascendentes, ¿sí? Sí. Si las vías ascendentes no funcionan, sí estaría relacionado con hiperreflexia, preguntás. Claro, en realidad que no haya una integración en cerebelo junto con la información que viene del neurona. Sí. ¿Ustedes piensan que eso va a generar hiperreflexia o generar otra cosa? ¿No era dimetría? Va a ser más dimetría, perfecto. ¿Qué es dimetría? Era la falta de corregir en el momento el plan motor para poder hacer de una manera más suave, digamos, los movimientos. Bien, eso es ataxia. Ataxia. ¿Sí? Ataxia es una incoordinación motora a realizar el plan motor, ¿sí? Y dismetría es que yo me pase. Dismetría de metro, de no poder calcular la distancia. Dis es no. Metría No, es distancia. Yo quiero agarrar el fibrón y me paso. ¿Sí? Son todas cuadros que emergen de un mal funcionamiento cerebeloso. Si tienen problemas con todas las definiciones estas, miren, métanse en Google y miren del latín qué significa. Son todos prefijos y todo es una pavada, son 5 o 6 y van a entender todas las palabras, qué significa. Y de ahí salió. Y miren videos en YouTube. También. Por ahí también. Te hago una pregunta. Todos vienen del latín. Entonces se entiende que si yo no puedo mandar aferencias al cerebelo para que compare una con la otra o falle eso, lo que voy a tener fallos en la integración y voy a fallar ejecutando el plan motor. Voy a estar atáxico, dismétrico, ¿sí? No, sí, quería saber eso justamente. ¿Qué patologías o nombres de distintos trastornos tendríamos que saber? Ataxia, dismetría, con lenguaje, no Las que sé. están en la guía. Yo lo que te recomiendo, no me quiero meter en eso porque cada uno te puede tomar lo que se le canta. Sí, las afasias. A ver, saber patologías que están es Parkinson, Huntington. No, eso sí. Y después No, saber. pero como palabras para saber que el paciente viene con una ataxia, ¿me entendés? Dale, Por ahí saber ataxia que- sí porque está en la guía. Claro, bueno. Sí, dismetría, todas las que tienen que ver con síndrome cerebeloso, nistagmo, agnosia, agnosia, afasias, Agnosias apercitivas. Eso, ¿qué síndrome tienen que saber? ¿O qué palabras tienen que saber esas? No, Yo sí. te recomiendo que sepan estar en la guía. Y saber la diferencia entre agnosia y afasia, ¿no? Bien, ya es la hora.